Hola, hola. Nanas. Hoy vamos a hablar de cosas para defenderte cuando las moscas, los mosquitos y los flebotomos, las avispas también, quieren entrar en tu furgoneta o autocaravana o casa o piso. Puse mosquetera, obvio. La mosquetera, yo voy a hacer una video especialmente con la mosquetera, pero yo tengo que hacer mi coraje más. Pero hay que tener mosquetera y bien cerrada, bien cerrada. Porque cuando hay moscas, como 50 moscas en todas mosqueteras, tú tranquilo dentro. Pero si no hay, pesadilla asegurada. Mata moscas de los chinos. Yo puse un cinta, sí. Es un poco, no sé, la luz. ¿Qué pasó? Ah, mejor. Mejor. Mata moscas son con pilas normales. Normales, creo. Pero yo veo, hay modelo con recargas con USB. Pero yo lo veo, joder, muy tarde con USB. Esto no es con USB. Con USB y luz. Hay modelos así, en más pequeños que esta, porque dentro la furgo no es tan grande y los pequeños rincón, ¿sí? Con un grande. Yo amo esto, de verdad. Yo amo esto mucho. Es una luz. Ahora no hay carga dentro. Como luz azul. Aquí podéis ver. Cuando es rojo hay que cargar. Cuando es verde, carga. Se acaba. Esto no hace ruido, pero solo pega los mosquitos. Y más importante, las moscas no va aquí. Yo desde 2 meses, 3 meses, algo así, solo hay 2 moscas que se matan dentro. Esto es demasiado útil si te queda en lugar donde hay flebotomos. Los flebotomos son pequeñas moscas, no son mosquitos, pero pican. Y la mosquetera no es suficiente porque ellos son muy chiquititos y pueden entrar. Y esto es una pesadilla. Anoche yo cerro todo y en verano yo me ducho. Yo ducharme, no sé cómo se dice bien. Y voy a sacar el agua sucia. Y después yo apago todas las luces, todas apagadas. Esta también, hay que apagarlo. Y yo voy a caminar en la noche con mi luz así. Y ya, y yo todo abierto, las puertas todo abiertas, como 15 minutos para que dentro del furgo sea más fresco y se respira bien. Yo no me quedo dentro, pero más importante por los flebotomos, a ellos les gusta la luz.
las luces. Si no hay luz, ellos no entran. Ellos no entran y no siente que te quedo aquí. Y luego yo vuelvo. Yo cierro todas las puertas de nuevo. Encendió la luz. Puede ser que hay 3 o 5 flebotomos que entran, pero con esto no va a molestarte anoche. Ahora sabes cómo hacer para ser tranquilo. Anoche, mosquetera suficiente para las avispas o cosas así. Piu, en las avispas. A las avispas no le gusta el frío del agua no le gusta y 2-3 veces ella se va. Una vez, y por eso yo quiero decir que hay que cerrar bien, pero muy bien, las mosqueteras anoche, porque una noche yo he tenido un 100 pies. Bueno, una noche y después no sé dónde él se va. Me vuelvo yo loco, me vuelvo loco esta noche y las noches después, porque yo pienso, él no se fue, él siempre es dentro, ¿dónde? Yo saco todo, vuelvo a poner todo dentro otra vez, no hay nada. Yo lo veo una vez y yo miro esto y yo pienso, pero ¿qué es esto? Se ve como arañas, ¿sabes? 100 pies como bastante grande y muchas patas, muchas patitas y me asustó. Y el tiempo que yo pienso, ¿qué es esto? Él vi la luz y se fue abajo, pero me quedó como, porque puede picarte. Es como una abeja o una avispa cuando te pican. Con las arañas, yo nunca he tenido problema. Nunca. A veces hay grandes arañas, pero con esto, cuando es vacío, tac, y sacará afuera. Hormiga. Contra la hormiga nunca en fuego, nunca tuve problema. ¡Ah! Se me olvidó. 2 cosas. No tiras aguas o comidas cerca de tu fuego. Como tirarlo como 10 metros más lejos que tu furgoneta. La noche donde yo vi el 100 pies dentro de mi furgo es por eso, porque yo tiro el agua sucia de cuando me duché justo al lado del furgo afuera. Y por eso ellos les gusta el agua y el humedad, humedad, no sé. Entonces esto, porque comida parece obvio, sí, pero agua no por lo tanto, pero que sí puede. Y para que tu furgo o tu autocaravana sea plana, para dormir, ¿sabes? No hay que dormir así. A veces necesita que hay una cosa debajo de la rueda o de los ruedas para que sea plana. Por favor, no utilizáis las piedras que hay alrededor. Mejor no las tocáis. Porque debajo
puedes hacer que hay sorpresas como escorpión, no sé, o escorpión, no sé cómo se llama, arañas grandes, cien pies o serpientes. No tocáis eso, no tocáis las piedras. Yo hace algo un poquito cutre y un poquito menos grande, pero funcionó igual con madera y no me cuesta nada. Al contrario, los plásticos amarillos cuesta un nuevo, por lo que es mejor hacerlo con paletas o maderas que encontré en la basura.